La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a su programa número 40 de La Verdad en Amor, una programación que tiene el propósito de presentar la palabra de Dios en su pureza y así de esta manera contribuir para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Así que muchas gracias por tomar el tiempo para estudiar junto aquí con su servidor Willy Alvarenga, y siempre para mí será un gran privilegio poder compartir y presentar estas lecciones que tienen ese propósito principal: contribuir a la edificación de la iglesia del Señor. Gracias por siempre acompañarnos en esta programación, y como acabo de mencionar, este ya es el programa número 40, y le doy las gracias a mi Padre Celestial por esa oportunidad que me provee de semana tras semana poder compartir estas lecciones con cada uno de ustedes. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, usted puede enviarme un correo electrónico a laverdadenamor@yahoo.com. Una vez más, laverdadenamor@yahoo.com. Y así de esta manera, cualquier pregunta que usted pueda tener, tomaré el tiempo necesario para contestar esa pregunta. Y si tiene algún comentario en cuanto a cómo le está haciendo de gran beneficio estas lecciones, también me gustaría escuchar de usted. También, si usted anda en busca de materiales bíblicos de estudio en el idioma español, materiales digitales, tengo muchos materiales que puedo compartir con ustedes, que estoy seguro serán de gran beneficio en el estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que en esta ocasión voy a comenzar una miniserie en cuanto a lo que es la iglesia del Señor, y el enfoque va a estar en la pregunta: ¿qué es lo que hace una iglesia fuerte? ¿Qué es lo que hace una iglesia fuerte? Así que vamos a hablar en cuanto a este punto, y vamos a tratar de aprender a través de la palabra de Dios qué es lo que en realidad constituye, bíblicamente hablando, una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia obediente, una iglesia que se preocupa por llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que el título será entonces Una iglesia fuerte, y esta será la primera lección. Y hermanos, el motivo, el propósito de estas lecciones es, una vez más, dirigir nuestras mentes a la palabra de Dios, para que juntos veamos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a lo que en realidad es una iglesia fuerte. Hoy en día existe la mentalidad de que una iglesia fuerte es tener un edificio enorme, un edificio
con toda la tecnología que pueda ir, ¿verdad? Pues con él, tener un edificio con muchos cuartos, con un auditorio inmenso para acomodar más de 1,000 personas. Y algunos piensan que eso es lo que constituye tener una iglesia fuerte, una iglesia firme. Y eso se determina a través de lo que es lo inmenso del edificio. Pero este no es el caso, hermanos. Póngase a pensar, cuando llevamos nuestras mentes al libro de los Hechos y donde aprendemos acerca del establecimiento de la iglesia de Cristo, allá en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, usted recuerda cómo las profecías de Daniel capítulo 2 e Isaías capítulo 2 apuntan a lo que es el establecimiento de la iglesia del reino de Cristo, ahí en Hechos capítulo 2, en la ciudad de Jerusalén, cuando la iglesia dio su inicio y las congregaciones comenzaron a esparcerse por diferentes partes del mundo. Hacemos la pregunta, ¿tenían las congregaciones o gozaban las congregaciones de estos edificios inmensos donde podían acomodar a muchas personas? Y la respuesta es no. Usted y yo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo cómo la iglesia se reunía en las casas y muchas veces cuando estaban siendo perseguidas tenían que reunirse a veces en las cuevas, en el bosque, en diferentes lugares. Así que, la fortaleza, la fuerza, la firmeza de la iglesia del Señor no se determina a través de lo inmenso que pueda ser el edificio que puedan tener. No tiene nada que ver con eso. Tampoco la firmeza y la fortaleza y la fuerza de la iglesia de Cristo no se determina tampoco por la membresía que puedan tener. Es decir, congregaciones que cuenten con 500, 800, 1,000, 2,000 miembros. Hay congregaciones que cuentan con más de 1,000 miembros, pero que lamentablemente no están sujetándose a la autoridad bíblica de Dios. Son congregaciones que ahora ya han introducido instrumentos mecánicos en la adoración, hay mujeres pastoras, en fin, una cantidad enorme de cambios que son ajenos a lo que la palabra de Dios enseña. Así que el hecho de que una congregación tenga muchos miembros no significa que eso es una señal o un síntoma de una congregación fuerte, de una iglesia firme y poderosa. No se determina a través de la membresía. Hay congregaciones que tienen pocos miembros, menos de 50, menos de 100, cuyo trabajo es un trabajo fiel, un servicio fiel a nuestro Padre Celestial. Congregaciones que se están esforzando por llevar a cabo la voluntad de Dios tal y como Dios nos la ha dado a través de su palabra. Así que una vez más, no se determina a través de estas cosas, sino más bien, pues como lo vamos a estar considerando, se va a determinar a través de otros factores, ¿verdad? Entonces, si usted una vez más piensa que la fuerza de la iglesia se encuentra en lo que es, ¿verdad? Pues el edificio, o se encuentra a través de una membresía fuerte, bueno, la respuesta es no. Entonces, si la fuerza de una iglesia no se determina a través de estos factores, y quiero aclarar, no hay nada de malo con tener un buen edificio donde la iglesia se pueda reunir. No hay nada de malo con una congregación que tenga pues miles de miembros. No hay nada malo, todo y cuando la palabra de Dios esté obedeciendo tal y como nuestro Dios nos ha mandado. Así que pues quiero aclarar ese punto. Entonces, si estas cosas no es lo que determina, no es el factor determinante en cuanto a lo que es una iglesia fuerte, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que constituye
a una iglesia fuerte? Bueno, hermanos, cuando llevamos nuestras mentes al libro de los Hechos y consideramos, por ejemplo, la iglesia de Cristo en su infancia, en sus primeros años, ahí en el libro de los Hechos, podemos ver una iglesia fuerte, una iglesia entregada a la obra del Señor. Por ejemplo, usted recuerda, se predica el primer sermón en el día de Pentecostés. Se les predicó de la muerte, sepultura y resurrección, el Evangelio de Cristo. Hechos 2, versículos 22 al 38, podemos ver ahí cómo se les predicó el Evangelio de Cristo. Estas personas terminaron obedeciendo. Dice Hechos 2 y versículo 41 que como 3,000 personas obedecieron el Evangelio de Cristo en ese primer día cuando la iglesia de Cristo es establecida una vez más en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esa iglesia que estuvo en la mente y fue planeada en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, inicia ahí en Hechos capítulo 2. Y note ahí en Hechos 2:42. Me encanta el capítulo 2 de Hechos porque ahí vemos la predicación del Evangelio de Cristo. Vemos la reacción de las personas a las cuales se les predicó el Evangelio. Vemos cómo ellos obedecieron este Evangelio. Vemos cómo ellos fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Y también observamos cómo esta iglesia comenzó a crecer espiritualmente. Dice ahí en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note, y perseveraban. Esta era una acción que ellos llevaban a cabo constantemente. Ellos perseveraban constantemente en la doctrina de los apóstoles. Así es. Si una iglesia ha de mantenerse fiel, si una iglesia ha de mantenerse firme y fuerte en el Señor, debe permanecer en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles? Y la respuesta es ninguna. Cuando se habla de la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles es una frase que sirve como sinónimo para referirse a la doctrina de Cristo. No hay diferencia, es lo mismo. Recordemos que allá en Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:13, en estos tres pasajes podemos ver cómo Jesucristo le prometió a los discípulos, a los apóstoles, a sus apóstoles, que ellos iban a ser recordados a través del Espíritu Santo. Se les iba a recordar a ellos lo que Jesús les enseñó. Ellos, es decir, los apóstoles, fueron guiados a toda la verdad. El Espíritu Santo trabajó en sus vidas de tal manera que ellos pudieron una vez más contribuir para el crecimiento espiritual de la iglesia a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Recuerden 2 de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21, como el apóstol Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo, enseñó que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, siendo llevados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo trabajó en sus vidas para una vez más guiarles a toda la verdad. Y por ello entonces pudieron escribir lo que Cristo les enseñó. Así que cuando hablamos entonces de la doctrina de los apóstoles, también estamos refiriéndonos a la doctrina de Cristo, porque es la misma. Entonces, note cómo la iglesia del primer siglo se mantuvo fiel, comenzó su crecimiento espiritual perseverando en la doctrina de los apóstoles.
Si hemos de ser una iglesia fuerte, mis amados hermanos, la iglesia del Señor debe perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. No podremos ser una iglesia fuerte si no perseveramos en la palabra de Dios. Mencionaba hace unos momentos de congregaciones que cuentan con 500 y 1000, 2000 miembros o 6000 miembros, que básicamente, ¿verdad?, pues tienen una membresía enorme, pero no están siguiendo la doctrina de Cristo, no están siguiendo la doctrina de los apóstoles. Entonces, pues no son una iglesia fuerte. Ahora, si usted le pregunta a ellos que no están siguiendo la doctrina de Cristo, si son una iglesia fuerte, ellos les van a decir que sí. Les van a decir que sí, pero la realidad es otra. El que no persevera en la doctrina de Cristo, recuerde las palabras del apóstol Juan, allá en 2 de Juan, versículos 9 al 11. Ahí está la amonestación precisa y clara por parte del apóstol Juan. Él dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y obviamente el contexto inmediato está hablando acerca de los anticristos, está hablando acerca de los gnósticos, que eran descritos como anticristos por parte del apóstol Juan. Aquellos que no creían que Jesucristo había venido en carne, no creían en la encarnación de Jesús, no creían en la deidad de Jesús, no creían que Jesús era el Cristo. Entonces, ellos se habían apartado de la doctrina del Señor. Estas doctrinas que acabo de mencionar, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús había venido en carne, estas son doctrinas que se enseñan en el Nuevo Testamento. Y hay muchos pasajes que comprueban estas doctrinas que los gnósticos estaban negando. Y el principio ahí es ese, que estas personas se habían apartado de estas enseñanzas. Y cualquiera que se aparte de la doctrina de Cristo no podrá ser salvo en el día final. Aquellos que tuercen las escrituras quieren limitar el contexto de 2 de Juan para que se refiera solamente a los gnósticos, pero aquí tiene una aplicación también amplia que se puede tomar de este pasaje. Así que necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Jesucristo mismo, el mismo apóstol Juan que escribió 2 de Juan, dijo allá en Juan 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día del juicio. Juan 12 y versículo 48. Y Jesucristo procede a aclarar que lo que Él les había predicado, lo que Él les había enseñado, sus palabras eran las palabras de Dios. Así que rechazar la doctrina de Cristo, rechazar la palabra de Cristo es rechazar la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Y la persona que hace esto, la iglesia que hace esto, no puede ser una iglesia fuerte, no puede ser un cristiano fuerte y fiel. No pueden entrar al cielo. Así que la iglesia del primer siglo, hermanos, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Es importante entonces que como iglesia, hermanos, mantengamos y llevemos en alto la palabra de Dios, que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, así como se le exhortó a Josué allá en Josué capítulo 1, versículos 5 hasta el versículo 9. Es importante que la iglesia del Señor procure con diligencia presentarse ante Dios aprobada, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, 2 de Timoteo 2 y versículo 15. La iglesia debe cuidar de la doctrina del Señor, debe cuidar de la sana doctrina e enfatizarla. Usted recuerda cómo los evangelistas del primer siglo fueron exhortados
fueron amonestados a hablar solamente lo que la palabra de Dios, la sana doctrina, enseña. El apóstol Pablo, cuando escribe su última carta al evangelista Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 13. A Tito también, el evangelista, se le dijo: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito capítulo 2 y versículo 1. ¿Por qué Pablo estaba preocupado porque los evangelistas Timoteo y Tito predicaran la sana doctrina? Porque la sana doctrina es lo que va a fortalecer a la iglesia del Señor. Usted recuerda cómo el apóstol Pablo se reúne con los ancianos ahí en la ciudad de Éfeso. Se reúne con los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos. Y Pablo les dice: yo he tratado de esforzarme por ser un buen ejemplo para ustedes. Yo no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 27. Luego les amonestó y les dio advertencias acerca de la presencia de falsos maestros que podían venir en el futuro. Y luego en Hechos 20:32, el apóstol Pablo le dice a los ancianos: ahora os encomiendo a la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. La palabra de Dios es la que nos puede edificar, es la que nos puede ayudar en el crecimiento espiritual, es la que nos puede mantener bien arraigados y cimentados en el amor de Dios. Nos puede mantener, ¿verdad?, pues como una iglesia fuerte, apegarnos a la doctrina del Señor. Pero qué triste es, hermanos, cuando consideramos iglesias y predicadores que no tienen ningún respeto alguno por la sana doctrina. Creo que en otro programa donde hablaba acerca de la sana doctrina, les mencionaba el comentario que un predicador hizo hace unos años atrás, donde se burló de la frase la sana doctrina. Y dijo este predicador: cuando la doctrina ha estado enferma, para que le llamen sana doctrina. La doctrina no está enferma. Bueno, aparentemente este hermano no ha leído Tito capítulo 2 y verso 1, donde habla de la sana doctrina que se debe de predicar. Entonces, hermanos, queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia firme. Vamos a conformarnos con lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Vamos a esforzarnos a lo máximo por no tratar ni procurar de cambiar la doctrina del Señor para acomodarla a los cambios que hoy en día se quieren introducir en las iglesias de Cristo. Debemos de mantener en alto la sana doctrina, mantener pura la doctrina del Señor. Y esto se hace solamente, una vez más, estudiando la palabra, enfatizándola y demandando que desde los púlpitos se predique la sana doctrina. La iglesia del Señor, hermanos, si ha de ser fuerte y firme, si ha de permanecer fuerte y firme, debe demandar que la sana doctrina sea predicada desde los púlpitos. Esto es lo que va a producir una iglesia fuerte, una iglesia firme. Una iglesia que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, recibe chistes, anécdotas, ilustraciones, experiencias personales y no la palabra de Dios, no es una iglesia que puede crecer, hermanos, y que puede mantenerse fuerte. La sana doctrina son los nutrientes que la iglesia necesita para mantenerse una vez más arraigada y cimentada en el Señor. Entonces, queremos ser una vez más una iglesia fuerte. Entonces, como predicadores, proclamemos la sana doctrina, proclamemos la palabra de Dios. Como iglesia, demandemos que la sana doctrina sea predicada. Estudiemos la palabra de Dios para tener esa fortaleza necesaria para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos una iglesia fuerte.
Dios no quiere una iglesia débil, Dios no quiere una iglesia flaca, Dios quiere una iglesia firme, una iglesia que se preocupe a lo máximo por darle la honra y la gloria por los siglos de los siglos a nuestro Padre Celestial. Dios espera que su iglesia se mantenga fuerte a través de la palabra poderosa que nos ha dado. Por eso encontramos varias exhortaciones en la palabra de Dios a digerir espiritualmente la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Por eso el apóstol Pedro también dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2 y versículo 2. Debemos de ser como Job, tus palabras, o como Jeremías, perdón, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Y tus palabras vinieron a ser por gozo y alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. He considerado tus mandamientos más que mi comida. Job 23 y versículo 12. Cristo dijo en Juan capítulo 4, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Cuando esta es la actitud que la iglesia posee, hermanos, entonces vamos a poder llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial, y esto nos va a ayudar a mantenernos como una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que le da la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Recuerde, Efesios capítulo 3 y verso 21 dice que es en la iglesia, a través de la iglesia, es como se le da la honra y la gloria a Dios. Así que queremos ser una iglesia fuerte, entonces debe ser a través de esa perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Y el texto sigue diciendo: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces Dios nos da la información necesaria para conocer su voluntad, para saber la respuesta correcta a la pregunta: ¿cómo se mantiene una iglesia fuerte? ¿Cómo se mantiene una iglesia fuerte? Y esto es a través, una vez más, de permanecer firmes y fieles a la doctrina de Cristo, a la doctrina de los apóstoles. La pregunta es: ¿estamos haciendo esto? Como iglesia, estamos perseverando en la doctrina del Señor. Estamos dándole la honra y la gloria a Dios a través de nuestra obediencia en hacer su voluntad. Recuerde en 1 de Pedro 4:11. Dice ahí, siempre citamos la primera parte, pero note lo que dice ese texto: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Note, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, esto significa que si yo hablo conforme a las palabras de Dios, Dios va a ser glorificado. Si yo ministro conforme al poder que Dios da, Dios va a ser glorificado. Si no hablo conforme a las palabras de Dios, si no persevero en la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, entonces Dios no recibirá la honra y la gloria. No seremos edificados, no proclamaremos la sana doctrina, y esto hará que la iglesia se mantenga estancada. Esto hará que la iglesia no crezca. Esto hará que la iglesia se mantenga débil en el Señor. Hermanos, Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere una vez más que seamos una iglesia fuerte, una iglesia firme. ¿Y sabe qué? Podemos hacerlo. Con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Podemos lograr estas cosas. Así que ruéguele al Señor que le dé a usted y que me dé a mí esa sabiduría, esa inteligencia espiritual para razonar correctamente en nuestras mentes en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña, y así de esta manera poder mantener en alto la palabra de Dios, respetarla, y que todo mundo pueda darse cuenta
que usted y yo respetamos y mantenemos en alto las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras tienen el poder para salvar nuestras almas. Santiago 1 y verso 21. Por eso debemos de una vez más recibir con mansedumbre la palabra implantada, recibirla, guardarla en nuestra mente, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Y esto, le aseguro que esto va a hacer que seamos una iglesia fuerte, una iglesia firme en el Señor. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos lograr estas cosas. Dios quiere una iglesia donde los niños son fuertes en el Señor, los jóvenes son fuertes en el Señor, los adultos son fuertes en el Señor, los ancianos son fuertes en el Señor. Dios quiere una iglesia fuerte y una vez más, Dios ahora en esta lección hemos considerado la primera cosa que podemos hacer para mantenernos firmes en el Señor. Así que la próxima semana, si Dios nos presta la oportunidad, estaremos considerando la segunda parte de esta lección titulada Una iglesia fuerte. Y vamos a considerar otros aspectos, otros factores que pueden ayudarnos a mantenernos fuertes en el Señor. Así que si usted como congregación ha fallado en cuanto a las cosas que le he mencionado y que le he compartido en esta lección, bueno, una vez más, ¿qué espera para ponerse a cuentas con el Señor? ¿Qué espera para comenzar a hacer lo que Dios pide que haga? Le animamos a que lo haga esto antes de que sea eternamente demasiado tarde. Si usted nos está escuchando en esta lección, usted ya sabe lo que debe hacer para ser salvo, sabe que debe poner su fe en el sacrificio de Cristo, en que Él vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Usted cree que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Usted sabe y entiende que debe ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38, 22:16. Y usted desea hacerlo en esta ocasión. Le animo a que se acerque con el predicador, se acerque con un miembro de la Iglesia de Cristo y le exprese su deseo de querer obedecer el Evangelio de Cristo. Le recuerdo de estas cosas, le digo de estas cosas porque deseo que usted una vez más nos acompañe a ese viaje que el pueblo de Dios va a tomar al cielo cuando esta tierra se acabe, cuando todo esto termine. Queremos que usted nos acompañe y esté con nosotros en el cielo y que evite ir al castigo eterno. Pero la decisión es suya y esperamos que usted pueda considerar, pueda examinarse a sí mismo, meditar y reflexionar en cuanto a dónde desea pasar la eternidad. Así que esperamos que usted pueda tomar la decisión correcta. Estamos aquí para servirle en cualquier pregunta que usted pueda tener en cuanto a la salvación. Una vez más, escríbanos con mucha confianza y con mucho respeto y cortesía. Tomaremos el tiempo para enseñarle la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima programación. Saludos a todos, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar.
Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.